notas, paciencia, que calificar exámenes, 2 variantes, protocolo, son 317. Un poco de paciencia, por favor. Sí, tal vez, yo digo que la otra semana vamos a tener las notas, por favor. Gracias, Lick, muy amable. Por favor, ¿verdad? Bueno, creo que hay poco quórum hoy. Vamos a trabajar un tema que se llama la identificación de persona. La identificación de persona, que es un instrumento público muy importante. Tengo un ejemplo, se los voy a subir a la plataforma que me agarró mucho la tarde hoy. Entre las consideraciones preliminares debemos de tomar en cuenta la importancia que es el nombre que tienen las personas para poder ser identificadas y en el desarrollo en la vida cotidiana, social, en su vida privada, en su vida profesional, que es un hecho innegable y jurídicamente aceptado de manera universal. Pues antes, estamos hablando tal vez del año 2000 para abajo, había un poquito de problema con esto con los nombres, porque se daba más en el área rural. Se daba más en el área rural que por X o Y razón, eh, la persona que estaba en el registro civil, que antes la corporación municipal, pues prácticamente tenía la responsabilidad de llevar los libros, los registros. Entonces ahí se encontraba el registro civil. Y en el área rural a veces habían personas que por X o Y razón no signaban bien los nombres de las personas al momento de inscribirlos. Entonces, hoy en día, pues ya después de RENAP, ya RENAP en su momento tenía unos formularios, sacó algunos acuerdos para que aquellos errores, incluso cuando se trasladaron los nombres de los registros civiles que estaban en las corporaciones municipales al registro nacional de las personas, cuando hubo error en ese traslado, se pudieron corregir varias acciones de esas. Es por esa razón que el nombre constituye uno de los temas fundamentales de estudio en lo que es el derecho civil, dada la trascendencia real y práctica en la vida de las personas. El tema del nombre es objeto de atención y tratamiento legal, no solo en la parte sustantiva de nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro decreto ley 106, Código Civil Guatemalteco, como también en el decreto ley 107, porque en uno encontramos la parte sustantiva, en el otro encontramos la parte adjetiva, sino que entonces por eso es la importancia de ambos decretos. Es una realidad que el nombre de una persona puede eventualmente ser motivo de error en la forma como se consigna o en la forma en la que se usa en la práctica. No sé cuántos estuardos hay aquí en clase, pero estuardo con E y estuardo sin E. Entonces debemos de tomar en cuenta ese tipo de también de identificación, ¿verdad, señores? Solo les pido que me den 2 minutos, por favor, 2 minutos.
Ustedes van a disculpar, lo que pasa que es una llamadita del trabajo, me salí y tenía pendiente de mandar alguito. Entonces pido disculpa, evitaré que pase nuevamente, por favor. Entonces, dándole continuidad a este tema, estábamos hablando sobre la importancia del decreto ley 106, sobre la importancia del decreto ley 107 en relación a este tema, que es la identificación de personas, las implicaciones que de esa correcta identificación de la que la persona tiene desde el punto de vista procesal, civil, mercantil, social, económico, en su vida privada, en su vida profesional, cómo es que en su momento fue identificado de niño cuando fue inscrito, aquellos nombres que por X o Y razón a veces se escriben de forma incorrecta y así se han venido utilizando y así se le ha venido hablando a veces a una persona, como por ejemplo, tal vez Carlos Quino, yo me llamo Carlos Enrique Quino Pérez, pero tal vez yo de forma incorrecta he utilizado mi nombre como Carlos Quino y así están mis diplomas, así están tal vez hasta mis certificados ya de básico diversificado. Entonces ese es un problema que más adelante hay que arreglar. Pues prácticamente nuestro decreto 106 y 107 pues nos da esa posibilidad de poderlo arreglar en sede notarial. Así, por ejemplo, una incorrecta identificación de la persona en materia mercantil o penal puede tener la implicación de que en una demanda o en un juicio en contra de ella, pues no podría prosperar y sea rechazado bajo el argumento de que se trata de otro sujeto, otra persona a la que se está demandando. En tal sentido, es normal que al estudiar el tema del nombre y sus incidencias procesales, a todo estudiante de derecho se le haya advertido como hasta la omisión, de lo cual hablábamos hace un momento, de omitir un nombre y un apellido, omitir un nombre, omitir un apellido, o la forma correcta en la que se puede uno pues expresar para identificar a la persona. Es importante tomar lectura y conocer parte de la legislación que viene y tutela lo que es el nombre. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 6 que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Un atributo fundamental de la personalidad precisamente lo constituye lo que es el nombre. Entonces, la identificación de persona y cambio de nombre son totalmente diferentes. Antes de abordar el tema de identificación de un tercero, que es cuando identificamos a la persona que por X o Y razón ha fallecido, debe quedar claro completamente en qué se diferencia la identificación de persona y el cambio de nombre, a los cuales puede optar una persona de acuerdo con lo establecido en la ley. La identificación de persona y el cambio de nombre tienen en común que son trámites que se inician que inicia el mismo interesado, el requirente, en sede notarial, sin que impida o que se le pueda impedir hacerlo atendiendo únicamente a las consideraciones de tipo personal, como por ejemplo, una identificación de tercero, pues ustedes que ya cursaron lo que es jurisdicción voluntaria, ya lo tuvieron que haber visto. Ante es un acta de requerimiento donde se solicitan dos testigos, pero ¿por qué a veces? Porque a veces hay hay un gravamen que está inscrito. Un ejemplo podría ser una hipoteca, podría ser un usufructo, pero nosotros lo tenemos que cancelar. Pero fíjense que cuando la persona murió, se identifica con Carlos Quino, Carlos Enrique Quino, Carlos Quino Pérez, y y en la inscripción en el Registro General de la Propiedad solo está Carlos Quino,
pero él se llama Carlos Enrique Quino Pérez. Entonces, a veces tenemos que hacer una identificación de tercero, o a veces, si la persona está viva, lo que es una identificación de persona. La identificación de persona procede a realizarla cuando por algún motivo, voluntario o no, alguien se ha visto en el caso real de que se ha utilizado de manera incompleta su nombre, o bien en una forma diferente a como se encuentra registrado. La designación correcta debiera ser identificación de nombre, pero nuestro ordenamiento jurídico establece identificación de persona, puesto que sobre ello es de lo que se trata, que es la identificación del nombre, y la persona está identificada con nombres y apellidos, pero se ha utilizado tal vez incompleto o distinto el nombre aquel a que consta en el registro respectivo. Así, por ejemplo, respecto al primer caso, podemos pensar que una persona que se llama, como el ejemplo que da el maestro Ricardo Alvarado, José Carlos Ernesto Fuentes González, ante el hecho de que cuenta con 3 nombres, decide omitir el uso de uno. Supongamos que el de José, el nombre legal de la persona, de este modo no coincide con el que utiliza social y frecuentemente en los diferentes actos de su vida. Por lo tanto, acá surge una discordancia entre el nombre legal y el socialmente utilizado por esta persona, lo que eventualmente puede tener consecuencias legales e implicaciones de diferente tipo para él y el ámbito en el que él pues prácticamente se desenvuelve en su vida social, con el propósito de superar esa situación, de hecho regularizarla y evitar consecuencias de diferente índole. Por eso es recomendable entonces entrar a la lectura de lo que establece el artículo 440. Si alguien por favor nos podría apoyar con la lectura del artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. Alguien que lo tenga a mano, por favor. Uno que tenga ahí su código, por favor. Bueno, artículo 440. Por favor. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Muy bien. 440, solicitud. Cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usare nombre incompleto u omitiere alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario, conforme a lo establecido en el Código Civil, su identificación, la que se hará constar en escritura pública. El testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. La identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que se hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. Perfecto. Entonces, al principio, el artículo 440 nos dice sobre la identificación de persona y termina, pues, prácticamente dándonos el lineamiento sobre la identificación de tercero, lo que dijimos hace un momento. Identificación de persona cuando la persona está viva, identificación de tercero cuando lamentablemente ha fallecido por X o Y motivo. Entonces, esto lo vamos a integrar con el artículo 4, 5 y 7 del Decreto Ley 106. Si me pudiera apoyar con esa lectura, por favor, Leonel, ¿verdad? Sí, como no, del Código Civil. Por favor, 4, 5 y 7, por favor. Entonces, ese 440 lo integramos con el artículo 4, 5 y 7 del Decreto Ley 106, y esto los vamos a integrar con el artículo 29, el 31 y el 32 del Decreto 314 para
entender bien y tener claro lo que es una escritura pública y todas sus partes y lo que debe de llevar. Por favor. Le leo el 5. Sí, después, no, primero el 4, después el 5 y por último el 6, por favor. Muy bien. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que le dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el Registro Nacional de las Personas con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. Artículo 6. Cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. El 7, Leonel. Muy bien. 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará aquí, no sé si es al reverso o al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación. Antes era al margen porque eran los libros que se llevaban en el registro civil, que estaban, pues que había una oficina en las corporaciones municipales, en el palacio de la municipalidad. Por eso es que se establecían al margen. Ahora, pues son anotaciones las que van por lo regular al reverso de la certificación de nacimiento. Ese artículo 5 del Decreto Ley 106 del Código Civil Guatemalteco es importante integrarlo con el 252 del Código Civil, el cual, porque ahí nos habla de la patria potestad y establece la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Así también nos debemos de integrar y debemos de conocer lo que son las figuras de el 293 de la tutela, de las clases de tutela, 296 de la tutela de la legítima, 299 de la judicial, artículo 300, porque el artículo 5 establece quiénes, cuando un menor de edad tiene que ser acompañado o puede ser acompañado para una identificación de persona y hablas en relación de la patria potestad. En un caso práctico de identificación de persona debemos de considerar que una vez contando con los elementos conceptuales y legales necesarios para comprender las implicaciones de la identificación de persona, corresponde presentar, digámoslo así, un ejemplo, según lo que ya leímos. Como hemos visto, el procedimiento inicia con la comparecencia del interesado, quien, como lo repetimos nuevamente, puede ser un adulto o un menor de edad, y si se trata de un menor de edad, deberá comparecer a través de quién o quienes ejerzan la patria potestad sobre él, lo cual deberá acreditarse mediante la presentación de la certificación de
la partida de nacimiento del menor, extendida, lógico, por el registrador civil. Asimismo, debemos de tomar en cuenta el artículo, si no estoy mal, es el 5 del decreto ley del decreto 314, el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. En otro caso, pues debe de realizarse la declaración jurada que se en la escritura pública donde se justifica la identificación de la persona, o también denominarla pues instrumento público como lo conocemos nosotros, ¿verdad? En el caso que a continuación pues se podría presentar, el cual consta de una escritura pública como lo manda la ley, trata sobre es un ejemplo que está en los libros de estudio, es sobre una señora mayor de edad a quien interesa realizar la identificación de persona. Entonces, por ser una persona mayor de edad y que no ha perdido o no ha sido declarada en estado de interdicción, entonces ella acude o puede acudir ante el notario a hacer la solicitud de su identificación de persona. Ahora, si es una persona que está declarada en estado de interdicción, habría que ver la resolución del órgano jurisdiccional. Bueno, para eso debemos también observar, pues, parte de la formalidad de esta identificación de persona, que es una escritura, pues, es una escritura, digámoslo así, muy simple, en la cual, pues, tenemos que emitir el testimonio al registrador civil con su duplicado. Tenemos que enviar el testimonio especial al director del Archivo General de Protocolo. Tenemos que dar un testimonio al compareciente y tenemos que, vamos a ver, sí, eso es lo que nosotros tenemos que dar y esperar en el registro civil. O sea, en RENAP, que creo que las superan como a los 15 días por ahí, en el testimonio especial, pues como es de valor indeterminado, un timbre de 10 quetzales notarial, un timbre de 50 centavos fiscal por cada hoja y emitir el aviso al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días que establece nuestro ordenamiento jurídico, y así pues terminamos lo que es con una de las características de lo que es una escritura de identificación de persona, de la cual pues yo se las voy a subir en un momento a la plataforma. Por la hora que venía un poco corriendo ya no me dio tiempo, para que ustedes pues tengan conocimiento y la puedan redactar y subir también a la plataforma. Como es de su conocimiento, pues el día miércoles es asueto, no hay clases. Creo que todavía aún no está en el calendario para el examen final. Entonces tenemos la próxima semana y es posible que la próxima semana pues ya terminemos el contenido del programa. Entonces, por favor, mis queridos alumnos, pidiéndoles ahí de favorcito, hacen el ejercicio y a más tardar, considero yo que para el día viernes que lo puedan subir, se los voy a agradecer bastante. Hacen la escritura y hacen, por favor, el testimonio especial y el testimonio dirigido, el testimonio especial para el director de Archivo General de Protocolos y el testimonio dirigido al registrador del Registro Nacional de las Personas, por favor. Y como siempre, las consideraciones previas y las consideraciones posteriores de cada instrumento público. Entonces, mis queridos alumnos, lo dejamos la noche de hoy acá y nos estaríamos viendo el día lunes, que vamos a tocar el tema de lo que es la sociedad anónima, la fusión y la modificación. Esos 3 puntos vamos a trabajar con la sociedad anónima, vamos a trabajar la escritura de constitución de sociedad anónima, pues es un poquito largo, pero podríamos trabajar las minutas de modificación y de fusión de sociedad anónima. Vamos a hablar un poco sobre las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, sobre las generalidades que ustedes ya vieron
en Derecho Mercantil sobre esta figura y espero saludarlos el día lunes, por favor. Entonces, nos miramos. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz noche. noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Gracias.